¿Te imaginas que el techo de tu casa pudiera pagar tu cuenta de la luz? ¿O que con solo aprovechar el sol pudieras ahorrar un 80% en tu boleta cada mes? Chile tiene uno de los niveles de radiación solar más altos del mundo. Pero, ¿por qué tan pocas casas tienen paneles solares? ¿Es tan caro como dicen? ¿Es tan difícil como parece? Hoy en Común y Corriente vamos a descubrirlo. ¿Cómo funcionan los techos solares? ¿Cuánto cuestan? ¿Cómo se instalan? Y sobre todo, ¿por qué podría ser una de las respuestas a las tarifas eléctricas más caras de Sudamérica? Común y Corriente, un podcast de transición energética para gente común y corriente. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este nuevo capítulo de Común y Corriente. Hoy nuevamente estoy a mi derecha con Benjamín. Benjamín, ¿cómo estás hoy? Hola, ¿qué tal? Bien contento porque vamos a hablar de un tema que a mí me encanta. Y fue la razón, de hecho, por la que entré a estudiar Ingeniería Civil Mecánica. Dato. Así que muy contento y muchas gracias, Carly, por este nuevo capítulo de Común y Corriente. Bueno, y a mi lado izquierdo tengo a Javier Piedra también. Piedra fierro que mi madre no se vaya a enojar porque no lo Duro para el soy. concurso. Nunca van a encontrar uno más duro que yo. Nunca, ¿dónde van a encontrar uno más duro que yo, Piedra fierro? Imagínate, po. Oye, hoy día vamos a tener un capítulo muy entretenido porque vamos a hablar de techos solares y de generación distribuida, net billing y todos estos conceptos. Y para partir, Benja, tú nos traes unas noticias. Sí, oye, y qué mejor que hablar de este tema después del primer capítulo donde estuvimos abordando de por qué la alza, o por qué estamos pagando una tarifa eléctrica tan cara. Ojo, tarifa eléctrica residencial, porque ahí Javier nos está redando en la interna que hay que decir que esto es residencial, ¿ya? Ahí donde la dejé. Es esta. Esa. A esto nos referimos. Eso, a esa típica hojita, a la boleta que nos llega en la casa. ¿Y qué noticias tenemos un poquito para contextualizar? Bueno, que ya sabemos que Chile tiene la tarifa eléctrica una de las más caras en la región, lo cual perjudica mucho al bolsillo de las familias. Y esto a pesar de que en nuestro país generamos mucho con energías renovables que se caracterizan por ser muy baratas, ¿no? Sí, oye, a mí me llama, yo creo que es un tema atingente que a la gente le importa, sobre todo por todo lo que hemos visto en la prensa respecto a todo lo que está pasando con el tema de la cuenta de la luz. Bueno, aquí hay una manera de reducir la cuenta de la luz, ¿cierto? Porque tienen una tremenda radiación solar, como nos invitaba Carly. Oye, y algo que tú mencionaste, Carly, es que los hogares efectivamente pueden ver reducida su tarifa eléctrica, no tan solo un 80%, incluso hay algunos al 100% que pasan aquellos meses que estás generando más electricidad de la que consumes, y es un poco lo que vamos a hablar. ¿Y quiénes pueden ahorrar ese 100%? Son las casas que tienen estos paneles solares en su patio, en su techo, y eso es una realidad que incluso muchas familias están teniendo en Chile, y de hecho es tanta la demanda que se ha generado por estos paneles solares en las casas que es una de las preguntas más comunes que le llega al Ministerio de Energía. De hecho, estábamos hablando ahí con algunos funcionarios del ministerio que mucha gente le llega a preguntar, oye, ¿cómo puedo instalar más paneles solares? ¿O cómo puedo instalar estos paneles solares en mi casa? Porque hemos visto, de hecho, los números nos dicen que si bien esta ley, que es algo que vamos a hablar, lo permitió desde el año 2014, después hubo una modificación en el año 2018, hoy día en el año 2024-2025 son los años donde hemos visto mayor demanda por la instalación de generación distribuida de autoconsumo, net billing, que son conceptos un poquito técnicos, ¿ya? Y también otro fenómeno que ha significado que hoy día haya una mayor demanda es que antiguamente instalar paneles solares era muy caro. Ahora, ojo, no es baratísimo, no es regalado, pero los costos de energía solar o de los paneles han ido a la baja. Generalmente porque entró en el panel o entró en el juego, en este juego de ajedrez, China, que China ha sido el principal protagonista de por qué hoy día los costos de los paneles solares ha bajado tanto en el mundo, y también se ha vuelto una de las fuentes de energía más barata en el mundo, no tan solo a nivel de generar grandes cantidades, sino que también pequeñas. Y ahí hablamos de estos paneles solares en las casas. Oye, ahí yo quiero hacer una primera bajada conceptual. Dale. Porque cuando se habla de techos solares, hablamos de net billing, de generación distribuida y de techos solares. Entonces, La cantidad de conceptos que aparecen. no, y en inglés, en español, en las calilas, las mojojo. Pero
Entonces preguntar, ¿qué es? ¿Qué es la generación distribuida? ¿Es lo mismo que el net billing y es lo mismo que los techos solares? ¿Estamos hablando de las mismas cosas? A ver, entendamos algo conceptual. Net Billing es una ley que se promulgó en el año 2014, que básicamente que te dice que para pequeños generadores, es decir, si tú empiezas a instalar paneles solares en tus casas, antes había una capacidad instalada o se permitía una capacidad instalada de cierta cantidad que hoy día está en los 300 kilovatios. Es decir, si tú generas tu electricidad hasta 500 kilovatios, hoy día puedes también inyectar electricidad al sistema. En palabras sencillas, lo que permite es que tú generas tu electricidad y lo que te sobra tú lo inyectas al sistema y tú tienes una recompensación monetaria por eso. Entonces empiezas a no tan solo a consumir electricidad en los hogares, sino que también a generar. Y ahí se constituye este concepto de prosumidor, no tan solo consumidor, sino que productor de energía. Entonces hoy día los hogares no tan solo pueden consumir, sino que también generar. Ahí, Javier, dale. No, que no, totalmente, o sea, es tal como lo dices tú, pero también algo que todas las personas tienen que entender es que la ley 21.118, que es la que regula esto, en el fondo lo que busca es la autogeneración, digamos, no es una ley para que tú hagas un negocio y pongas un montón de paneles arriba de tu casa y te pongas a vender energía, sino que en el fondo te aceptan, por decirlo así, un proyecto hasta que tú puedes llegar a la cuenta cero, digamos. Ya, o sea, ¿por qué? Porque tú cuando estás de día y tienes paneles solares en tu casa, ¿cierto? Tú autoconsumes, tú lo que estás generando lo estás consumiendo tú mismo. Pero de noche, salvo que tengas baterías, pero ese es otro tema, ya de noche tú vas a estar sacando energía de la red, ¿cierto? Entonces, como tú sacas energía de la red, te cobran por esa energía, pero cuando tú inyectas, te pagan por esa energía. El precio es diferenciado, también lo vamos a tocar, ¿cierto? Pero tú puedes tener paneles en tu casa hasta que la cuenta de la luz te llegue a cero. Sí. Eso es súper importante transmitirlo, digamos. Importantísimo lo que dijo ahí Javier, ojo, que la ley 21.118, que antes era la 20.575, no, 71, pero en el año 2018 se queda como la 21.118, que permite aumentar el límite de potencia a los 300 kilovatios, es decir, que tú podías autogenerar, es decir, autoconsumir tu propia energía hasta esa nueva potencia instalada, que va a las casas, pero también un poquito más allá, es decir, si tú eres una pyme, Un o supermercado, por ejemplo, claro, un claro, hospital, una escuela. como para que la gente igual lo entienda, en una casa, yo sé que lo vamos a tocar más adelante, pero no vaya a llegar nunca a los 10 kilos probablemente en una casa. Pero claro, una pyme, de repente, o sea, el caballero que tiene una máquina soldadora, que al lado tiene otra maquinita, o sea, ya ahí empieza a crecer más la cosa porque consumen más. Oye, y ahí algo interesante que quiero que derribemos en este capítulo son algunos mitos. Y quiero que pasemos brevemente por 3 mitos. El primero es que hay muchas personas que creen que los paneles, cuando está nublado, no funcionan. ¿Quién aquí me quiere desmentir? Sí. A ver, Para tú, después voy yo. eso, vamos. Oye, no, pero antes, a ver. Sí, esa es una primera aclaración que hay que tener, pero antes también me gustaría aclarar que antes que se nos pase, porque también dijimos algo, pero hay que ser muy responsable con todo lo que decimos, es que si vamos a ahorrar energía o cuánto vamos a ahorrar en pagar la cuenta de la electricidad, siempre va a depender del consumo, ojo, Claro. y de cuánto energía podemos inyectar a la red, cuánta energía podemos generar. Entonces, todo eso va a depender, ¿ya? Porque aquí dijimos ya que tú puedes ahorrar el 80%, el 100%, pero todo va a depender de tu consumo, todo va a depender de tu capacidad de generación, de cuánta superficie tú tienes para generar esta electricidad. Ahora, respecto a la pregunta, si podemos generar en días nublados, eso te la tiro a ti, Javi. Claro que sí, mira, el concepto técnico es la radiación difusa. Tan chan. Y es que en el fondo, en el mundo cuando está nublado uno igual se ve, pues, o sea, en el mundo igual los rayos solares traspasan las nubes, ¿cierto? Se ve más tenue, pero uno se ve, pues, ¿cierto? Entonces si uno se ve es porque hay energía solar que está llegando, pues. Ya, entonces esa energía igual hace que los paneles generan mucho menos, sí, pues, obvio. Pero de que se genera energía eléctrica cuando está nublado, sí que se genera energía eléctrica con paneles solares cuando está nublado. Ahora, no te vas a quedar sin electricidad, ojo, si está nublado, porque sigues inyectado, o sea, sigues conectado al sistema. Claro. Entonces ahí se genera esta compensación. En los días súper soleados, a lo mejor vas a
generar más energía de la que consumes, entonces ahí tú estás aportando al sistema y los días nublados tú le estás pidiendo al sistema. Entonces no es que te vuelves una república independiente con tu propia generación, no. Sigues inyectado al sistema, pero empiezas a jugar como yo inyecto, yo le pido, yo inyecto, yo le pido. Tal cual. Bueno, resuelto Así, ese mito. tal cual. Ahí- la referencia y después veamos si la magia en la edición pone la referencia. Otro mito es que es caro. Uy, sí. Y este es un mito interesante porque siento que igual tiene una vuelta más larga de decir si es caro o no, no es caro. Efectivamente, a ver, barato no es, ¿ya? Pero ¿por qué tampoco no es barato? Y algo que tenemos que entender. Es un proyecto que te dura, a ver, un panel solar te dura cerca de 20 o incluso 30 años te puede durar un panel. Entonces estamos invirtiendo algo que nos va a durar casi 3 décadas, ¿ya? Porque eso es lo que dura un panel solar. Ojo que no, o sea, dura efectivamente, como dices tú, los proyectos generalmente se hacen a 25, ponte Sí. tú, que son hartos años, ¿cierto? Y el panel va perdiendo como la capacidad en el tiempo, pero tampoco es que lo vaya perdiendo así algo terrible, digamos, ya no, para que la gente también comprenda. O sea, el panel no va a generar lo mismo el año 1 que el año 10, pero tampoco significa que el año 10 no va a generar o que va a generar poco, ¿no? Va a funcionar, Claro. no tanto, pero va a funcionar. Exacto. Ahora, hay otros componentes que tenemos que considerar al momento de instalar paneles solares que duran menos de estos 20, 25 años que son los inversores, que eso duran 10 años, que igual son un poquito costosos, pero también se puede ir reemplazando, ¿ya? Ahora, tú hiciste una pregunta respecto al costo. Efectivamente no son baratos, ¿ya? Pero algo que no es barato tampoco es la cuenta de la luz. Entonces, Claro. Bueno, y entre más cara sea la cuenta de la luz, más rentable el proyecto. eso, Claro. hablemos un poquito de eso, porque antes, por ejemplo, una inversión que era de 5 millones, tú te demorabas recuperarla en 8, 9, 10 años. Hoy día con las tasas o con las cuentas de la luz tan caras que están, hoy día tú lo vas a recompensar en 5 años, 6 años, pero todo va a depender de, otra vez, cuánto consumes, cuánto necesitas, de tu terreno, es decir, si tienes un techo, qué tipo de techo tienes, si tienes un patio. Entonces hay bastantes variables. Podemos hablar de números más generales, ¿ya? Pero eso yo creo que lo podemos ir hablando en el capítulo cuando hablemos a lo mejor del paso a paso. No sé, tú dime, Carlos. Sí, yo creo que ahí lo importante es como hacer la diferencia de que esa primera inversión es cara, pero a la larga como que es rentable. Ahí Se ese paga. sería como Mira, la cuña final es se paga. Cualquier proyecto fotovoltaico se paga. Antes se pagaban en 8 o 9 años, hoy se pagan en 5 o 6 años. ¿Ya? Pero de que se paga, se paga. Y lo voy a usar en 20 años, ojo, eso. Se paga en 5, 6, 8 años, pero Claro, y hay después, 20. después son pura ganas. Eso. Entonces, una buena fuente de inversión, así como estaban las criptomonedas, las bolsas, ojo. Y de hecho esto lo dijo un profesor, él recibió un bono y dijo como ya, ¿en qué lo voy a invertir? Y dijo, voy a invertir en los paneles solares porque yo lo pago hoy día y después va a reducir sus costos fijos, que era la cuenta de la luz, por 20, 25 años. O si quiere vender la casa, ya le puede subir como la plusvalía a su casa porque claro, tiene teniendo el los paneles solares. Entonces va a ser un costo menos que va a tener la familia que viva ahí a futuro. Entonces, Claro. también puede ser una vía de inversión, pero también una realidad es que no todas las familias chilenas pueden invertir o se puede tomar ese lujo de invertir 5, 6, 7 millones así del bolsillo. Pero hay diferentes mecanismos de financiamiento que también los podemos ir hablando. Sí, bueno, ahí yo creo que, bueno, vamos a conversarlo como decías tú, pero antes de que entremos en esos temas de las brechas y a lo mejor los desafíos, sí yo creo que es importante que hablemos un poco de hoy. Si es que a mí, Carly, se me ocurre poner paneles solares en el techo, como qué pasos tendría que ir siguiendo para poder instalarlo. Ya, buena. Mira, son varios pasos, pero los podríamos resumir en 5 pasos clave. El primero que todo es evaluar el consumo y partir si es que tú puedes tener paneles solares en tu casa, ¿ya? Aquí, ¿qué es lo que tenemos que partir? Tú muy bien dijiste, hay que ver y revisar la boleta o la cuenta de la luz, ¿ya? Hay que ver cuánto consume, cuáles son los consumos en tu casa, si tienes todo electrificado o no. Oye, aquí en esta, ¿dónde yo veo eso? Ya. ¿En qué parte Ahí está? está el grafiquito que está ahí, el grafiquito que está ahí. ¿Este? Claro. Ah, Muéstralo, ¿cuánto muéstralo. consume los últimos 3 En ese grafiquito tienen los numeritos, ya, y ahí. O sea, para la gente que tiene aquí con esta empresa, porque no le vamos a hacer publicidad a nadie hoy. Menos gratis. Al revés, ellos no deberían hacer publicidad a nosotros. Sí, y con esta empresa que rima con Entel. Igual hice publicidad si quieren. Ya, pues no Bueno, importa. Ahí pueden verlo, en esta parte de la cuenta. Sí. Claro, entonces
Saber el consumo, eso es lo más importante, eso es lo primero. Saber Ahora, consumo. una familia típica chilena, ¿cuánto consume en promedio al mes? En promedio un mes, entre 180 y 200 kilowatt hora promedio un mes, pero también recordémonos que todos los meses consumimos distinto, consumimos más en invierno que en verano, pero si hacemos como una línea así, ya, esto es lo que se consume promedio entre 180 y 200 kilowatt hora al mes. Ya, entonces, si tú consumes eso aproximado al mes en una casa, necesitas por lo menos unos 25 metros cuadrados para estar instalando paneles solares. ¿En todos los techos se puede? No, va a depender también del material y eso te lo tiene que ver un técnico, ¿ya? También va a depender en qué comuna del país vive. Es muy distinto si vives en el norte a si vivimos en Magallanes, por ejemplo, obviamente, ¿ya? Ah, pero yo quiero decir algo, Dale. que es que siempre se habla de que no, tenemos la mejor radiación del mundo, que es verdad, pero eso es porque tenemos la mejor del mundo. Ya, ahora en Aysén nosotros tenemos la misma radiación que en Alemania. Claro. Ya, y en Alemania son, oye, maestros para el tema de los paneles solares y tienen lo mismo que en Aysén. Entonces lo que les quiero decir con eso es que al menos hasta Aysén, incluso hasta en Punta Arenas, hay proyectos fotovoltaicos, funcionan en todos lados. Eso. Para que nadie vaya a creer que no, si no vivo en el norte no funciona, no, en todos lados funciona. En todo Chile, todo. Antártida no sé, no. Bueno, sí. Ya sé quién dice. Es muy Paneles verdad. para los pingüinos. ¿Alguien quiere pensar en los pingüinos, por favor? Ya, pero En el lugar de los pingüinos. sí. Oye, entonces, hay que ver el consumo, hay que ver cuánta superficie tenemos disponible y el ministerio tiene una calculadora bastante básica que, ojo, no está actualizada, pero lo pueden ver en casasolar.cl, que es una calculadora solar gratuita que pueden estimar cuántos paneles necesitas, cuántos se pueden ahorrar y cuánto sería más o menos la inversión inicial, pero otra vez está desactualizado porque estos son con valores del año 2022 más o menos y están con la meta de actualizarlo, ¿ya? Pero ojo que sí que sirve en términos de cuánta potencia, Eso porque sí. la radiación no va a cambiar, pues entonces la radiación son datos estadísticos, qué sé yo. Claro, lo que está desutilizado es el tema de los costos, ¿no? Sí, así es. Y otro punto importante dentro de este paso uno también es entender algo que se llama como la infraestructura, tu empalme. Si es que estás con la capacidad de infraestructura de poder generar electricidad. ¿Y eso cómo lo puedes ver? Eso lo puedes ver en la página de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, ¿ya? Vamos a dejar el link, de hecho, en este podcast, porque va a depender si tus postes eléctricos tienen la capacidad de soportar la energía que se va, o de la electricidad que se va a generar en tu casa, ¿ya? Entonces también hay una limitante técnica. Vamos a improvisar inmediatamente aquí y les vamos a Dale. mostrar en esa cuenta de la luz el dato donde está. Dale. Ahora, ¿tú sabes dónde está aquí o no? Ah, yo no sé. Pero muéstralo tú. Yo no sé. Aquí, acá atrás de la cuenta de la luz, dice datos de mi suministro. Y ahí dice, dice tu tarifa y dice la potencia conectada. Por ejemplo, acá hay 16 kilowatts de potencia conectada. Es harto. Esto es harto porque además la tarifa eléctrica residencial en general es 6, llega hasta 10, pero esto tiene 16 kilowatts de potencia. Entonces significa que en esta vivienda, ¿cierto? Yo podría conectar hasta 16 kilowatts de potencia sin tener que hacer un cambio, digamos, en la infraestructura de la red, pues, digamos. Eso. Claro. Eso. Y también importante porque esa cuenta de la luz es de una vivienda nueva, es del año 2022, ¿ya? Porque las más antiguas tienen menos capacidad instalada y las más nuevas hoy día tienen una mayor capacidad o buscan tener una mayor capacidad instalada. ¿Por qué? Porque lo que se apunta es que todos nuestros consumos en nuestra casa sean eléctricos, es decir, ya no tengamos el calefón, sino que sea un termoeléctrico. La calefacción igual sea, ojalá, eléctrica, o sea, todo lo que consumimos de energía sea eléctrico, ¿ya? Eso también es un punto importante. Entonces, en este paso 1, antes de estar cotizando, antes de ir a comprar paneles, hay que ver la capacidad técnica de tu casa, cuáles son las condiciones. Claro, la evaluar comuna que tu vives. situación actual. Exacto. Evaluar tu consumo y el espacio disponible, ¿ya? Luego, en el paso 2, empezamos el tema de la cotización y elegir el instalador. Aquí es súper importante que tenemos que tener por lo menos 3 cotizaciones, ¿ya? No se vayan con el más barato, no. Es que sí, porque yo acá ese punto es súper importante. ¿Por qué? Porque yo, lo que dice en mi experiencia, he conocido un montón de instaladores y hay instaladores que son gente seria. Hay empresas que son serias y que te van a hacer una pega bien, te van a dar una postventa, te van a dar todo bien. Pero también con esta cuestión de que, claro, como aumentó tanto la cuenta de la luz, aumentó tanto la demanda de gente que quiere paneles, también tenía un gallo que te estaba comprando unos paneles por Temu y te dice Claro. que yo soy un No. instalador y todo el cuento, entonces, y te ofrecen cosas que no son las que son realmente, entonces
instaladores chanta, digámoslo como son. Ya, entonces hay que cotizar, ¿cierto? Con ojalá 3, ojalá más, ya, y ahí tú también te vas a ir dando cuenta si son coherentes las cotizaciones entre ellas. Y ojo, que esté dentro de la lista de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, de la SEC, tienen que estar ahí, ¿ya? Y la cotización tiene que incluir también que, esto es súper importante, que incluya el servicio todo el proceso de tramitación, ¿ya? Que de hecho, pasamos al paso 3, que es también instalar. La instalación es súper rápida, demora 1 o 2 días, ¿ya? Es decir, va el instalador, Soberana. lo instala, pero lo que hay que tener, ojo, súper No me digáis, pura alerta, es que, a ver, casa. No me digáis. no haya cable al aire, no haya paneles mal fijados, es decir, que se vea una buena instalación, que haya señaléticas, que las playas técnicas estén visibles, que si van a suelo, ojo, y supera los 5 kilovatios, tiene que tener un cercado perimetral, ¿ya? Porque si está en el techo, no, pero si está en el suelo, tiene que haber un cercado, porque también es electricidad, Obvio. y tiene que haber ciertos Energía, puntos. obvio. Exacto. Sí. Y también tiene que cambiar tu medidor por uno bidireccional, es decir, la electricidad que vaya, pero también que entre, ¿ya? Ojo, y eso también lo tiene que ver el instalador, o tiene que hacer esa gestión el instalador, ¿ya? Ese punto 3 es rápido, pero lo que viene después, que es todo el papeleo, que es el número 4, que es solicitar la conexión a la distribuidora, pero eso lo tiene que ver tu instalador, ¿ya? No tienes que hacerlo tú como persona. ¿Qué tienes que hacer tú como persona? Es ser proactivo, estar empujando, estar hinchando. Preguntar. Este proceso puede durar meses, o sea, puede durar 6 meses y todo está regulado también por la superintendencia de cuánto plazo se va a demorar, ¿no? Ahí tú has hecho esos sistemas, pues, Javi, ¿no? Yo no. Yo lo que me dedicaba en la vida profesional es al diseño de proyectos fotovoltaicos, o sea, como voy a calcular cuánto es lo que necesito, pero siempre después empresas especialistas en eso son los que justamente hacen las instalaciones y ahí el concepto clave es llave en mano. O sea, que tú cotices llave en mano significa que tú pagas y ellos te entregan todo listo. Exacto. Instalado, tramitado, así como que aquí está la llave de su casa, por eso se llama llave en mano el concepto. ¿Ya? Y claro, cuando uno cotiza también cotice con ese concepto para que después no le digan, no, pero es que faltó esto. No, pues Sí. eso no debería pasar. Sí, ahí yo creo que el llamado entonces es a comparar y asegurarse que está en este listado de la SEC, porque eso ya da cierta certeza de que Claro. no es chanta la persona a la que uno está contratando. Y sobre todo, qué importante, que este beneficio de poder recibir dinero o reducir cuenta por todo lo que inyectas o vender lo que te sobra va a ser efectivo una vez que estés conectado al sistema y que esté todo eso aprobado. Antes de eso, no vas a poder vender, entre comillas, la electricidad que te sobra, ¿ya? Claro. Entonces, eso también es importante. Y por último, el paso 5, ya que el último, que es cuando empezamos a ver ya descuentos en nuestro consumo de electricidad y empezamos a ver también cómo se va monitoreando entre lo que generamos, lo que consumimos. Y lo más bonito e importante yo creo que es empezar a ser consciente del consumo eléctrico en tu casa, ¿no? De cómo se va generando, dónde se va consumiendo, qué consume más. Y cuando empezamos a ser como más protagonistas o nos empezamos a meter en esto, empezamos a ser más conscientes de todo eso. Y empezamos a ver como ya, mira, voy a lo mejor consumir más en el día porque es cuando más puedo generar electricidad, voy a consumir menos en la noche porque ahí es cuando no estoy generando electricidad con mis paneles solares, y ahí sí necesito como bajar nuestro consumo. Entonces, esa dinámica, ese proceso de aprendizaje es como ya propio y ya el quinto, el último. Oye, yo aquí creo que la pregunta de rigor, que mucha gente se debe estar preguntando en este momento porque mucha gente está viendo este podcast, es ¿qué pasa si se corta la luz? Y tengo paneles solares. Mira, eso va a depender. Bueno, primero, si tú tienes baterías, ¿cierto? Tú en vez de estar inyectando energía, la vas a estar guardando en baterías. Salvo que después ya llenes tus baterías, ¿cierto? Y vas a empezar a inyectar de nuevo. Entonces, si tienes baterías, evidentemente puedes ocupar esa energía ya y te salva. Ahora, el cuento, las baterías también valen plata. Eso No, son súper caras. Sí, son caras. Entonces, de hecho, hay una estadística que como que un proyecto con baterías sale como el doble que sin baterías, ¿ya? Pero también hoy la tecnología ha aumentado un montón y tenemos los inversores que son híbridos, que también son más caros que los inversores normales, ya, pero también te permiten en el fondo, si se corta la luz, seguir ocupando tu propio sistema de fotovoltaico para seguir abastecerte, digamos. Ojo, si se te corta la luz durante el día, Obvio. Porque claro. Claro, si te corta la luz de noche, no estás muy generando. bien, muy bien. Entonces, si se te corta la luz de día,
tú empiezas a consumir y tienes luz todavía porque estás usando la electricidad que generan tus paneles. Claro. ¿Ya? Pero si está nublado, ahí va a depender. Es que todo va a depender del caso, pero en estricto rigor sí vas a tener electricidad durante el día, si se te corta la luz, si tienes un sistema, un inversor híbrido, es decir, que te vuelve como independiente básicamente, ¿ya? Claro. Oye, explicado los pasos y explicado más o menos de qué se trata esto, quiero que hablemos, porque ya mencionaron algunas cositas. Sí, los Entonces, pasos clave. Sí, quiero que entremos de lleno en mecanismos y las barreras que hay actualmente. Porque esto, a pesar de que es una tecnología que puede ser súper positiva, no está bien implementada en Chile y hay un montón de gente que a lo mejor quiere hacerlo y que no lo está haciendo. Entonces quiero que desmenucemos el por qué. Bueno, y ahí preguntarle, devolverle la pelota a ustedes, en verdad. ¿Sí? Porque esto suena súper entretenido, súper bueno, súper positivo. Pero entonces, ¿qué falta para que esto se pueda implementar de forma más masiva? Mira, yo creo que, o sea, primero el tema del costo, ¿ya? Y el costo de inversiones evidentemente es alto, ¿cierto? Pensemos que la mitad de las familias en Chile ganan 611.000 pesos. Claro. Esa es la mediana de ingreso, ¿cierto? En Chile. Entonces, y un sistema te va a costar 1.000.000 de pesos más o menos por kilowatt de potencia instalada. Y pensemos que las casas necesitan entre 2 y 3 kilowatts, o sea, entre 2 y 3 millones de pesos te va a salir un proyecto, digamos, para una casa, Por lo bajo. por lo bajo, ¿ya? Pero pensando en una casa de consumo normal, qué sé yo. Ya, entonces eso evidentemente hay un costo de inversión que es caro. Ya que ahora, hoy también existen créditos verdes, qué sé yo, existen algunas alternativas que a nosotros nos gustaría que existieran más, obviamente, pero existen alternativas. Pero también creo que lo que tiene que ver con el tema Lucas, que la gente también lo pregunta harto, es cuánto gano por la energía inyectada. Que es que en el fondo es, yo tengo un panel fotovoltaico, estoy de día, obvio, porque de noche no. Ya, ya, Hay sol en la noche, por si entonces, acaso. claro, sí, claro, va para todo informe ese señor, en la noche no hay que estar solo. Ya, bueno, el cuento corto es que yo estoy de día, tengo mi panel, estoy consumiendo energía, ¿cierto? La estoy ocupando, pero si no estoy consumiendo, estoy inyectando. Y cuando estoy inyectando, a mí no me están pagando lo mismo por el kilowatt hora que inyecto que de noche cuando yo saco un kilowatt hora de la red. ¿Ya? Entonces, ahí hay que tener harto ojo, ¿cierto? Porque si tú sobredimensionas, por ejemplo, si pones más paneles de los que necesitabas, vas a inyectar mucho más, entonces tu inversión no va a ser la mejor. Claro. Y eso yo creo que hay un punto, al menos en la parte financiera. No sé qué opinas tú, Benjam. A ver, es que este punto del sobredimensionamiento, efectivamente, o sea, no vas a poner más paneles de los que necesitas. Pero, por ejemplo, si en tu casa tienes un calefón a gas, tienes una calefacción a gas y tienes la proyección a futuro de que sea todo eléctrico, a lo mejor sí va a ser importante sobredimensionar al principio. O bien pones una cantidad de paneles que necesitas ahora y después también tú puedes ampliar tus paneles solares. Ojo, es un proyecto que puedes ir ampliando, así como una casa. Bueno, los paneles solares también puedes poner más. Va a depender también de la capacidad del inversor. Exacto. ¿Ya? O sea, no vas a poder llegar y poner más, instalar y enchufar así. No. Va a depender también de ciertas especificidades técnicas y eso lo tienes que considerar al momento de contratar tu instalador. Claro. Tienes que tener esas cosas más o menos ideas claras, ¿ya? Pero también no es algo fijo o algo que está tachado en piedra, no, también lo puedes ir viendo con el tiempo. Oye, ¿y en Chile qué iniciativas, programas, proyectos han existido respecto a estas temáticas? Súper importante eso. Y vamos con uno que es el Casa Solar, ya que es este programa de subsidio que tiene el Estado, que tiene el gobierno, el Ministerio de Energía, para ayudar a las familias a que puedan instalar sus paneles solares. ¿Cuál es el problema? Es que se estaba aplicando solamente en 2 regiones del país. Una de esas era en O'Higgins y otra era en el norte, pero hoy día ya no se están aceptando más postulaciones, ¿ya? Incluso quienes eran aceptados en este tipo de subsidio eran adultos mayores, pero dejáis afuera también una población importante, incluso también quienes consumen bastante. ¿Ya? No quiero decir que no tenemos que ayudar a los adultos mayores, al contrario, sí hay que ayudarles. Los funaban por ser anti-adulto Claro, mayor. no, lo quiero dejar súper claro. Pero también tenemos que llegar con este tipo de programas como el de Casa Solar a más regiones del país, no tan solo a 2, Claro. sino que Es puede que- ser a todo Chile. Es que, o sea, ahí hay dos cosas. Uno que, en el fondo, claro, porque las lucas los pusieron los gobiernos regionales de esas regiones, entonces Sí, eso sí. no iban a poner lucas para otra Otra región. región. Y segundo, lo que yo creo que es un subsidio, como decía el Benja, porque el Estado pone una parte, una plata,
eléctrica, pero también las familias tienen que poner otra parte. Y la gracia de ese programa es que ocupa un concepto que es notable, que creo que en otro podcast lo vamos a tocar, que es el de la demanda agregada. ¿Qué significa eso? Que el Estado lo que hace en el fondo es compra paneles para mucha gente al mismo tiempo. Por eso, por el hecho de comprar muchos paneles, les sale más barato cada panel. Entonces hay una reducción en el costo final del proyecto por el hecho de haber sido comprado de manera masiva, para ponerlo en términos simples. Sí. Ese es un programa. Después hay otro programa que es el programa de techos solares públicos, ya que partió el 2015 y que era básicamente paneles solares en hospitales, establecimientos educacionales, Claro. qué sé yo, pero que en el fondo es el Estado poniendo plata para edificaciones del Estado. ¿Ya? Eso es como de eso se trata, digamos, no es mucho más. ¿Ya? Y claro, ahora hay un proyecto de ley que está en el Senado que es de ampliación del subsidio eléctrico y que también metieron una patita de paneles solares en el sentido de que, como lo que dijo el ex ministro Pardo fue, bueno, si llega a sobrar plata, esa plata la vamos a tirar para paneles. Pero la verdad que ese es un proyecto de ley que está todavía en el Senado, no sabéis qué va a salir, cambió el ministro, está la crema el tema de la energía, sobre todo en la cuenta de la luz y todo eso. Entonces yo no sé qué va a salir de ahí, digamos. ¿Ya? Pero no estaría mal que se avanzaran en términos de que haya más instrumentos, ¿cierto?, de política pública para Oye, pero la instalación de paneles solares. me da demasiada risa la expresión está la crema, porque literal se me ocurrió hacer esto sin saber que iba a quedar tan en la escoba con el Ministerio de Sí, Energía. pues. Y con las cuentas de la luz, o sea, sabíamos, es que nosotros fue como, oye, ¿cómo logramos que la gente hable más de la cuenta de la luz? Ajá. Pero no teníamos considerado Fuimos visionarios. claro, Profesional. que la CNE saliera con este informe, que, Claro. oye, no, o sea, si antes era importante la farándula, o sea, es muy tema farandulero y me gusta porque afecta la vida de las personas. Oye, aprovechando el traspaso que hicimos de ya la crema que está ahora, también ¿Qué va a pasar después? eso, como ¿qué crema puede quedar después? No, hay que ser optimista y en ese sentido quiero que pasemos ya en este último bloque del programa a que hablemos de qué propuestas hay en los candidatos, sobre todo pensando en que ahora vienen las elecciones y todo eso. Primero preguntarnos si es que están hablando de esto en verdad. Como que esa es la primera pregunta. Y si lo están hablando, ¿en qué idioma, con qué propuestas, con qué medidas? Mira, analizamos todos los programas, los ocho programas presidenciales, y la verdad es que ninguno, excepto una, habla de manera tan específica de los paneles solares o de la generación distribuida de autoconsumo. De hecho, Kaiser habla de independencia energética, Parisi habla de que quiere fortalecer las comunidades energéticas cooperativas, pero tampoco pone una meta en específico. Harold May Nichols habla de fortalecer los programas como techos solares, pero tampoco algo en específico, es decir, cómo lo va a fortalecer, o sea, porque tú puedes fortalecer un programa. En el un fondo son subsidio. como palabras de buena crianza, es como Claro. avanzaremos en las energías renovables. O sea, bastaría menos, po. Kast también habla de diversificar la tecnología y fortalecer las energías renovables, pero tampoco dice algo concreto sobre los paneles solares a nivel residencial. Y aquí interesante, Jara, en su punto de este subsidio, siempre se me olvida el nombre, el subsidio eléctrico, el del 20%, ¿cómo era? El de la cuenta de la luz, el de bajar el 20%. Ah, la ya, cuenta de la luz. en su propuesta para bajar en un 20% la cuenta de la luz. Ya. Que tampoco tiene nombre. Sí. Ya, bueno, Dijeron en como exactamente lo mismo. Gracias, Jai, por no ayudarme. Pero Consumo eléctrico vital, consumo eléctrico vital. Ya, sí. Bueno, en esa medida, como que suma que va a promover los proyectos de una propiedad conjunta para llegar a una infraestructura de generación distribuida a 1 millón de hogares. Lo cual es mucho, es bastante, es ambicioso, pero dice como ya, y con esta medida, que no sabemos cómo va a lograr eso, vamos a lograr 1 millón de hogares con generación distribuida de autoconsumo. Hay que preguntarle cómo lo va a hacer. Eso, esa es la pregunta. Ahí el equipo de Jara, ¿cómo va a lograr que haya 1 millón de hogares con generación distribuida de autoconsumo? Es decir, con paneles solares en sus techos, porque en su programa no es muy claro. O sea, buena medida, buena meta, pero ¿cómo vamos a lograr eso? Porque, ojo, el programa presidencial de Boric tenía la meta de instalar 500 o de llegar a 500 megavatios de generación distribuida de autoconsumo. Vamos cerca de 400 y algo, que equivale a menos del 1% de la capacidad instalada de nuestro sistema eléctrico a nivel país.
¿ya? Y ojo Y es que- súper poco. Ya, pero ahí también para ser crítico como corresponde, pienso yo, es que, claro, nos prometieron en el programa, ¿cierto? 500.000, No, 500 megavatios. 500 megavatios, 500.000 kilowatts. Sí, Ya, ya, Matemáticas. pero ojo que, ¿cuánto ha puesto el Estado en eso? nada. Nada, pues, entonces, Está como, bien empujado por el alza de la tarifa. claro, o sea, por el mundo privado hay que poner la plata, entonces, Sí. es que hay que decirlo, porque yo puedo poner en mi programa, oye, va a pasar esto, pero si todo eso lo paga el privado y la verdad que yo no hice ninguna política pública para que eso pasara. No, No, hay no te incentivo. no te merecí ni un regalo, nada, po. Ahí yo creo que el llamado entonces es que en los programas, si bien es esperanzador escuchar metas, Mm. también algo importante, no solo para nosotros, sino que también tiene que ser para las personas que están eligiendo por quién votar, es cómo se llega a esa metas, Claro, para que explica tengan cómo. para que tengan credibilidad al final, porque es fácil Exacto. proponer cosas sin mecanismos, po. Exacto, y ahí, o sea, y les damos idea, ya para que escuchen a los comandos presidenciales, de cómo podemos empujar a que los techos de las familias chilenas tengan paneles solares, que tenemos el mejor recurso solar, no de Latinoamérica, del mundo, pero no lo estamos pudiendo aprovechar como pudiéramos porque existen brechas en financiamiento, hay brecha en regulación, también el proceso es súper engorroso, no es fácil, no es fácil de entender. Yo soy ingeniero civil mecánico, estudié 8 años y me cuesta también entender. Entonces, ¿cómo le podemos pedir a una familia común y corriente que entienda esto que es súper técnico? Entonces, ahí tenemos un desafío como Estado de hacer esta cosa un poquito más fácil, más sencilla, po. Sí, no, totalmente de acuerdo. O sea, hay que como ciudadanizar un poco más el cuento. Exacto. Sí. Pero yo también creo que nosotros debiésemos aquí poner propuestas arriba de la mesa, ¿cierto? Eso, hablemos de las propuestas. Hablemos de la propuesta. Dale, dispara tú primero. Ya. Hablemos de mecanismos de financiamiento. Necesitamos subsidio estatal directo a las familias más vulnerables, que el programa Casa Solar sea ampliado a todas las regiones del país y que sea también a todo tipo de familias. Eso para las familias más vulnerables. Y para quienes son de la clase media alta o de la clase alta, generar a lo mejor algún mecanismo de financiamiento que sea más accesible o que sea más incentivador a tener este tipo de soluciones, ¿ya? O sea, yo, la clase media, a secas lo dejaría yo, en verdad, porque, a ver, ¿qué pasa hoy? ¿Qué pasa hoy? Hoy tienes empresas que instalan paneles, que son empresas serias que instalan paneles y que te dicen, ya, ¿cuánto gastas tú en la cuenta de la luz, por ejemplo, Carly? Ya, 100 lucas mensuales. Yo te promedio. Yo te voy a instalar los paneles, lo pago yo, y te lo voy a bajar a 20. Pero tú me vas a pagar a mí 80. Entonces, en el fondo, tú bajaste de 100 a 80, ¿cierto? Y yo me estoy pagando mes a mes la inversión que hice en tu casa. Claro. Y eso hace que en algún momento esto va a llegar a ser tuyo. Ya, entonces todos ganan, porque gana la empresa que instaló los paneles, ganas tú que te quedaste con los paneles y bajaste la cuenta primero de 180, pero después llegó a 20. Claro. Hasta ahí suena una maravilla. Mm. Ya, pero ¿qué pasa? Para que esta empresa, en el fondo, haga la inversión y lo ponga el panel en tu casa, necesita alguna garantía de que tú le vayas a pagar. Claro. Y ahí, en el fondo, necesitamos asegurar que eso pase. Entonces, la propuesta concreta es créditos verdes de largo plazo. Ya, en el fondo, que el Estado sea garante de inversiones de privados en privados para que el Estado garantice que esas familias le van a pagar a esos inversores. Eso Ya. es como que el Estado sea tu aval, por así decirlo. Claro, es como que el Estado sea total. ¿Por Ya. qué? Porque el Estado, en el fondo, te pone la espalda para que el privado invierta. Esa es la idea de esto. Y a una tasa más baja también. Claro. Más competitiva. O sea, o mejor que un crédito de consumo cualquiera. ¿cachai? Exacto, esa es la idea, pero la idea es movilizar recurso privado, Mm. porque los privados también tienen recursos, pero necesitan que el Estado le eche una mano para que puedan poner la plata. Yo creo que aquí se puede, ¿ya? Y ahí yo creo que hay una propuesta súper concreta para poder avanzar en que haya más paneles solares, ¿cierto? Y que puedan llegar a toda la familia. Oye, entonces, financiamiento tenemos subsidios, créditos verdes de largo plazo, pero también dieron algunas como pistas de que hay un tema regulatorio igual aquí. Sí, o sea, hay que simplificar el trámite, hay que hacer una ventanilla única, tiene que ser más sencillo, tienen que haber más guías también que sean accesibles y entendibles para todas las familias chilenas, porque hay ganas y necesidad de bajar la cuenta de la luz. Entonces ya no es tan solo un compromiso climático ambiental, ¿no? Sino que también hay una necesidad. Entonces ahí el Estado puede simplificar esto, porque esto se hace entre los privados y el Estado. Y ahí el Estado tiene que generar estas condiciones habilitantes, es decir, hagamos la cosa un poquito más fácil, ¿no? Claro. Y también intentar de fomentar las cooperativas solares. Ahí yo creo que tú me podías Sí, dar más, Javi, en esto. La generación comunitaria, en el fondo, hoy la ley lo permite, la ley 21.118 ya lo permite, ya, pero lo que se necesita es como que la gente lo sepa, digamos, y el Estado debería como que impulsar más esto, ya que es que en el fondo, porque por ejemplo, hay gente que vive en departamentos,
Cooperó, pero no, pues no cooperó. Pues. Acá en Chile se permite que gente que, por ejemplo, está en un departamento que no puede poner un panel en su casa, se pueda asociar con otras personas y poner un panel en otro lugar que esté en la misma zona de concesión. O sea, yo estoy en Santiago, no podría poner un panel en Arica. Pues. Claro. Ya, sería una maravilla, sí, porque aprovecharía la radiación de allá. Otra idea. Ya, no, pero eso, o sea, en el fondo tratar de fomentar el que las personas se puedan organizar para poder generar su energía, no necesariamente en su mismo lugar. ¿Ya? Y aparte que las cooperativas también generan cohesión social. ¿Por qué? Porque finalmente son personas que se organizan y cuando las personas se organizan empiezan a pasar un montón de cosas maravillosas. Sí. Sí, es verdad. Oye, ¿y en las mismas viviendas como sociales que da el Estado, por ejemplo? O sea, ahí deberíamos tener, o sea, tienen que contar con paneles solares porque al tiro vas a reducir un costo importante también de la familia. Entonces, ahí un guiñito, un llamado al Ministerio de Vivienda y Urbanismo a que los proyectos de vivienda social no tan solo consideren aislación térmica, que estoy dando el pase a otro capítulo que vamos a hablar, sino que también, ¿por qué no paneles solares? ¿Ya? Es algo que se debiese considerar de manera importante en la política pública al momento de construir y entregarle más vivienda a las familias chilenas que estamos en un déficit. ¿Ya? Claro. Sí, y mira, acuñarte un solo concepto. Cuando se habla del derecho a la vivienda y se habla de la vivienda adecuada, existen un montón de criterios. ¿Ya? Entonces, una vivienda para que sea asequible para las personas, no puede ser una vivienda que gasta, pero como loco. Po. ¿Ya? Y esto podría ayudar en eso. Entonces, en el fondo que tú tengo mi casita, excelente, estoy pensando en viviendas sociales, tengo mi casita, pero ¿qué pasa si tengo mi casita y el termo eléctrico, la cocina eléctrica, la calefacción eléctrica, todo eléctrico y la tarifa eléctrica es carísima? Entonces, al final, estoy preso de un sistema caro que podría ser resuelto con paneles solares. Sí, totalmente. Bueno, ya quiero que vayamos cerrando un poco este capítulo. Y creo que como que servimos de todo. Servimos el diagnóstico, servimos análisis, servimos propuesta. Y en este último bloque quiero que cada uno se pueda tomar un minuto para dar un último mensaje de cierre antes de nuestra despedida. No sé si quieres partir tú, Javier. Minuto cronometrado, tenemos ahí el tiempo. El minuto, mira, yo creo que o sea, lo importante sería que entender de que ya todos los, al menos, o la gran mayoría de los candidatos presidenciales están entendiendo que la energía renovable es el camino que hay que seguir, pero pienso que las propuestas tienen poca bajada todavía. ¿Ya? Entonces yo como que haría el llamado a que si esto es realmente importante para los candidatos, le den bajada, porque ahí van a tener propuestas que a la gente le va a gustar. Y sobre todo con la crema que está quedando con la cuenta de la luz, el hacer bajada a propuestas que mejoren la calidad de vida, les va a ayudar a cada una de sus candidaturas. Entonces yo haría ese llamado a través de este podcast. Ajá. ¿Ves? Sí, mi llamado es a que los tomadores de decisiones se tomen esta alternativa como una forma de solucionar el alto costo de la vida de las familias chilenas. Bajar la cuenta de la luz es una forma directa de ayudar a los chilenos y chilenas. Y para eso podemos partir con una estrategia de generación distribuida de autoconsumo. Hoy día, cada 10 paneles solares que tenemos en Chile, tan solo 0,4 están en techos solares a través de net billing. Debemos apuntar que 1 de cada 2 paneles que existen en nuestro país estén de manera distribuida, estén en los techos, en los patios, estén de manera descentralizada. Chile quiere participar en la transición energética y puede, pero eso va a depender de nuestros tomadores de decisiones. Oye, yo en mi minuto de confianza quiero fusionar las dos ideas que dijeron ustedes y invitar también a no solo a los candidatos presidenciales, sino que también a los del Congreso, que fue lo mismo que dije en el capítulo anterior, a que pensemos propuestas también en la realidad de las personas. Como no solamente ya hagamos techo solar y no sé qué, y de ahí vemos cómo lo financiamos, sino que pensar en que en Chile existe esta desigualdad y que necesitamos propuestas distintas para las personas que están en un estrato y en otro. O la misma propuesta, pero adaptarlo a esas realidades. Así que en ese sentido yo creo que la invitación es a sumergirse en Chile y en la energía solar y poder proponer cosas más atingentes a la realidad. Dicho eso, quiero ya dar por cerrado este capítulo. Y mención muy importante es que tenemos aquí adelante el Climate Clock. Oye, sí, la novedad No, del capítulo. no lo dijimos nunca en el capítulo, pero estuvo ahí acompañando todo este rato, que es una iniciativa en donde tenemos este reloj que es digital que nos muestra el punto de no retorno. Así que nos va a estar acompañando también en los siguientes capítulos para que le pongan ahí el ojo. Sí. Y
Bueno, eso. Oye, dicho yo eso, atravieso, que por si acaso que tampoco lo hemos anunciado. también. Ya, ella no Ya, decía pues, nada. Carly. Ya, perdón. No, ya, oye, no, que también quiero dar el pase a invitar a que vayan a leer nuestro libro, un libro que lanzamos hace poquito, se llama El libro de la transición energética de Latinoamérica y el Caribe, un camino de historia, desafíos, preguntas, posibilidades para la región, que es un libro que busca enseñarte de manera sencilla temas de la transición energética para que la gente pueda ser parte de manera activa y está explicado de manera muy sencilla. De hecho, aquí la Carly se encargó de que este libro fuese alcanzable en el lenguaje para todos y todas las personas. Así De que hecho, para las candidaturas sería un buen ejercicio Oye, leerse sí. el librito. es gratis, así que lo puedes leer de manera digital en nuestra página web en 1.5.org o en la plataforma transicionenergética.org, ¿ya? O también lo podemos poner ahí en el link de este podcast. Sí, O sea, bueno. va a ir en el link de este Va a ir. podcast. Va a Así ir. que ahí está por si acaso, Sí. para que lo vean. Y tiene hartos dibujitos. A mí me gustaban los libros con hartos dibujitos en el colegio. Sí, yo siempre elegía los con dibujitos. Sí. Ya, esto es para esas personas que les gustaban los libros con dibujitos. Bueno, aquí es. La versión para su adultez. Bueno, dicho eso, cerramos entonces este segundo capítulo en el que hablamos de techos solares y generación distribuida en este podcast que se llama Común y Corriente. Súper. Esto fue Común y Corriente, un podcast de 1.5 y Fundación Energía para Todos, conducido por Carla Jorquera, Benjamín Carvajal y Javier Piedra. Producción de Felipe Fontecilla y Tomás Flores. Estudio Caleidoscopio.